Tomar el hilo de nuevo del caso, bueno, en Chihuahua, lo que está ocurriendo con la candidata del Partido Acción Nacional en Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que fue, como le hemos informado aquí, vinculada a proceso por delito de cohecho. Y bueno, pues estamos frente a un caso relacionado con la llamada nómina secreta, que dejó de ser secreta, digámoslo así, con todas estas informaciones de quien fuera gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra, como sabemos, en Miami y bueno, en un proceso de extradición que algún día de estos sucederá. Pero por lo pronto, en lo que corresponde a la candidata del PAN, pues se encuentra esta investigación, se encuentra ya esta vinculación a proceso y bueno, pues entra en un proceso de campaña en un marco de cosas de esta naturaleza. Hemos contactado al gobernador Javier Corral Jurado para hablar de lo que está ocurriendo en Chihuahua, para hablar de lo que está sucediendo en materia, pues digámoslo así, político, electoral, judicial, en este caso relacionado con esta investigación desde allá, que tiene varios ingredientes. Uno de ellos, este que se ha llamado la nómina secreta de César Duarte. Gracias, Javier, por estar aquí, gobernador. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto poderte saludar, platicar con tu auditorio. Bueno, estamos frente a un caso donde la candidata de tu partido está vinculada a proceso. Hay, bueno, incluso reclamos hacia tu persona, que estarías en todo caso, pues, realizando o empujando una investigación de esta naturaleza con propósitos políticos. A ver, ¿cómo están las cosas, Javier? ¿Cómo entender lo que está sucediendo en Chihuahua? Bueno, muy importante, efectivamente, decir que eh, en torno de la nómina secreta o de la Operación Justicia para Chihuahua, siempre se ha generado esta misma discursiva. Los sujetos a proceso, los señalados, terminan declarándose perseguidos políticos. Así ha sucedido prácticamente en todos los casos, desde el mismo Duarte, Tarín, Villegas, pasando por Alejandro Gutiérrez, o ahora la candidata del PAN, Maru Campos, y otros. Lo primero es declararse perseguidos políticos. Este es un caso que en esta época ha cobrado toda esta relevancia, entre otras cosas porque así lo ha decidido o lo decidió la propia candidata, su propio equipo político y jurídico. Han ido, en lugar de enfrentar las cosas, los hechos, a una campaña de distorsión, de falsificación, de mentiras, y obviamente con estas estrategias, a través de una campaña de victimización, vamos a decirlo, que apela fundamentalmente a dos cuestiones. Una, a que la persecución a Maru Campos desde el punto de vista penal por la Fiscalía General del Estado se trata de una persecución política por razones de género. Incluso se ha hecho uso, se ha echado mano de una de las más caras causas en México, que es la de las mujeres, para tratar de descalificar. Lo que hay que decir con toda claridad es que la Operación Justicia para Chihuahua, que tiene a más de 41 personas procesadas y entre ellas a varias sentenciadas, tocó también a actores del PAN. Y nosotros no íbamos a hacer ningún tipo de excepción. Lo dijimos siempre, Carmen, desde hace varios años. No es cierto que este es un tema surgido a raíz de la contienda electoral actual o de las internas del año pasado, o de este año, perdón. La nómina secreta fue denunciada por mi gobierno con todas sus letras desde el momento en que tuvimos información de ella. Y desde entonces advertimos que había actores de todo signo político, y dije con toda claridad que había miembros del Partido Acción Nacional. Lo que sucede es que quienes a veces dicen combatir la corrupción, pues la combaten solo en los bueyes de mi compadre, pero cuando se produce en casa se genera disimulo, hipocresía, mentira, incluso mucha distorsión. Nosotros no pudimos ni quisimos excepcionar a nadie. Este tema, por cierto,
nada más para confirmar que data de tiempo atrás, tiene actuaciones de los abogados de la hoy candidata del PAN desde hace 3 años. De hecho, uno de ellos se entrevistó conmigo hace más de 3 años y luego a lo largo de estos años se han entrevistado conmigo. Lo que pasa es que a mí siempre me pidieron cerrar el expediente, me pidieron exonerar a la alcaldesa de Chihuahua y yo les dije que no podíamos hacerlo por ningún motivo, que eso jamás lo iba a hacer. Algunos me lo creyeron, otros no. Les dije que nuestro principal compromiso y legado con Chihuahua era el combate a la corrupción y hacer justicia a quienes desviaron recursos públicos para el beneficio personal y político. Luego, a esa campaña o a ese intento de cerrar la carpeta, de cerrar el expediente, de exonerarla, siguió una campaña de mentiras, de negación de los hechos, que incluso le impidió a la propia Maru asumir o hacerse del criterio de oportunidad que otros involucrados en la misma nómina secreta tomaron, incluso que andan de candidatos ahorita en la elección actual por otros partidos. ¿Por qué no se tomó el criterio de oportunidad? Porque lamentablemente la dinámica que se tomó frente a este tema, Carmen, fue de contar muchas mentiras y se dijeron cosas muy delicadas durante este tiempo. La candidata llegó a afirmar ante un radiodifusor de Cuauhtémoc, Aníbal Moreno, en una entrevista de radio que a todos nos erizó la piel por la respuesta que dio, dijo en esa entrevista que juraba por el nombre de su padre y de su hermano fallecidos que ella jamás había recibido dinero de Duarte y que además eran falsos todas las cosas que decía la fiscalía y que los recibos que se tenían eran falsos y que aseguraba que no era su firma. Esa escalada de mentiras, esa montaña de mentiras, los llevó a resistir el proceso a través de una estrategia de defenderla como una persona inocente en este caso. Y de eso, hasta la fecha, pues ha sido un proceso muy vergonzoso, la manera en que buscaron diferir todas las audiencias de imputación. Han buscado diferir, o difirieron más bien, durante 4 meses la celebración de la audiencia de imputación. De eso se sabe poco, con métodos incluso que el propio juez o los propios jueces que han visto estos asuntos han llamado la atención de los abogados, incluso les han reconvenido, han falsificado documentos, han falsificado declaraciones, han plagiado de sitios de internet documentos para presentarlos como supuestas pruebas de ellos. Todo esto se ventiló en la audiencia. El diferimiento que hicieron durante todo este tiempo, Carmen, tenía un solo propósito: que la sociedad chihuahuense no se enterara de la evidencia que tenía la Fiscalía General del Estado sobre el tema de la nómina secreta. Porque no solo es el caso de ella, este es el caso, por cierto, quizá el más llamativo por su condición de candidata a gobernadora y por la misma estrategia que ellos asumieron de diferimiento, de tratar de saltar la elección con la audiencia de imputación, para que no se conociera la profundidad de la investigación. Te estoy hablando de una investigación, Carmen, de 16 tomos. Son 3 anexos, son 5 discos compactos como evidencia. Es un aproximado de 16,000 fojas. Esa es la investigación solo del caso de la actual candidata del PAN. En esta investigación de la nómina secreta están otros diputados que junto con ella fueron sobornados por César Duarte Jaques para aprobarle la cuenta pública del año 2014. Rodrigo de la Rosa, María Ávila,
César Jáuregui Moreno. Este es un homónimo. Hay un César Jáuregui Robles, el licenciado no tiene nada que ver en esto. Es César Jáuregui Moreno, que ha sido su secretario del ayuntamiento. Está el actual senador de Morena, que hoy es candidato a presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Han estado otros actores del PRI. De hecho, acaba de obtener libertad bajo caución Barús, uno de los que había sido procesado con prisión preventiva en el caso de la nómina secreta. Entonces, la nómina secreta ha sido uno de los temas más importantes de la Operación Justicia para Chihuahua. Quiero recordar que el exgobernador tiene orden de aprehensión por este tema. O sea, es un tema que está vinculado incluso a su proceso de extradición. Y por eso tampoco es extraño y raro que, por ejemplo, el actual secretario del ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, que es otro de los imputados en el tema de la nómina secreta, esté hoy en colaboración con la defensa de César Duarte Jaque en Miami, Florida, pues compartieron incluso pruebas. En la audiencia de extradición en Miami, utilizaron las supuestas grabaciones tomadas por César Jáuregui Moreno al exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, que ha sido uno de los testimonios importantes, no el más importante, es uno de ellos, en torno de los temas de nómina secreta y otros desvíos. Bueno, lo que yo creo es que aquí hay un error pues muy grave por todos lados, estar utilizando este discurso de que es violencia política, de que es persecución política. Nosotros hemos acreditado en Chihuahua una batalla frontal a la corrupción, tope donde tope, sea quien sea. Pero eso en México, Carmen, no se concibe. Eso no es posible. Incluso hoy mismo hay un proceso muy penoso, mi estimada Carmen, en torno de algunos actores panistas, pues que están actuando con gran disimulo frente a lo que ellos mismos saben que es cierto, que está probado, porque lo que se hizo el jueves, lo que se probó en la audiencia de vinculación, pues es que las acusaciones de la Fiscalía no solamente estaban sustentadas, fueron claramente probadas. Se acreditó el desvío de recursos que se realizaba por personal de la Secretaría de Hacienda, se acreditó la mecánica de la nómina secreta, por ende la entrega de dinero a diversas personas con recursos públicos desviados. O sea, la nómina secreta no es una ficción, ¿no? Es una verdad jurídica que está demostrada ante el juez. Obviamente se acreditó la mecánica con la cual se hacía la entrega de dinero de forma indebida a los 3 imputados en esta audiencia de vinculación. No solamente se les entregaba a veces de manera subrepticia en el sótano de la Secretaría de Hacienda en sus propios vehículos, sino incluso a veces en las propias oficinas de los funcionarios. La defensa se centró en circunstancias técnicas legislativas, no controvirtió ninguno de los argumentos ni de las pruebas de los fiscales. El juez fue muy claro en ir enumerando cada una de las acusaciones y señalar con toda claridad que ninguna de las pruebas había sido desvanecida por la defensa, ni la mecánica de desvío, ni la mecánica de entrega. Y obviamente se reconoció como documentos auténticos los 34 recibos certificados por el notario público número 4, porque se documentaron y se basaron en peritajes de grafoscopía y que fueron practicados a los mismos y que determinaron que fueron certificados de su original en dicha notaría. En fin, el tema es el siguiente, pues aquí hay que decirlo como es. Los fiscales en Chihuahua no han mentido. La Fiscalía General del Estado nunca le ha inventado cargo a nadie que no tenga un asidero, una prueba, un sustento. Pues hoy efectivamente es un tema mayúsculo en términos políticos, pero la imputación quedó clara. Maru Campos, en su calidad de diputada local,
recibió sobornos por más de 8 millones en efectivo, le pagaban hasta su tarjeta de crédito con dinero de la Secretaría de Hacienda, le dieron 1 millón para arreglar su casa, otro millón a favor de su hermano, para lo cual simularon una contratación pública por supuestos servicios de asesoría jurídica. De hecho, durante la audiencia o en las audiencias, los abogados de Maru Campos presentaron documentos. Esto es muy importante que se conozca para que se vea el nivel de actuación de la defensa. Presentaron documentos en donde se demostraba, se quería demostrar que los servicios que decían los contratos simulados habían sido reales. Y resulta que esos documentos habían sido plagiados de una página de internet. En la audiencia, uno de los defensores de Maru Campos, el señor Pedro Gómez, fue evidenciado por los fiscales del tribunal por falsear en la elaboración de un documento presentado como prueba. Una entrevista realizada al otro involucrado, César Jáuregui Moreno. Pues en la fecha y hora que se señaló que se había practicado y que se había elaborado la entrevista, el abogado se localizaba en el tribunal cotejando el expediente frente al juez, junto con los ministerios públicos. Y la respuesta del abogado Gómez fue que se proceda contra él y que afrontará las consecuencias de sus actos. O sea, a ese nivel, lamentablemente, han llegado las cosas. Se sigue además sosteniendo al día de hoy que son mentiras, que son inventos. Es un caso por todos lados muy penoso, por supuesto, muy costoso, pero está exactamente en la línea que nosotros definimos cuando llegamos al gobierno de Chihuahua. Nosotros vinimos a hacer justicia para Chihuahua, a recuperar el dinero robado, se lo haya robado quien sea. A ver, Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, varias cosas acá. Una de ellas es que de verdad sorprende, y por eso resulta pues necesario que nos amplíes la información, sorprende que se hable de un modus operandi de sobornos a legisladores con recibos firmados. Ahí, bueno, pues uno entendería que la corrupción tiene variantes y diferentes modalidades, pero aquí lo que ustedes tienen es documentos, información pues registrada con la firma de los imputados, y la candidata panista en este caso dice, esa no es mi firma. Resulta difícil creer que se firme un soborno, ¿no? ¿Cómo es que lograron esto? ¿Cómo es que se da la investigación para llegar al punto de decir, tenemos estos elementos del modus operandi del gobernador entonces César Duarte, que repartió dinero de esta manera? Firmas incluidas, Javier. Sí, porque la red de corrupción que generó César Duarte, porque César Duarte no solamente fue un corrupto, fue un corruptor, y lo hizo con toda premeditación y planeación. De hecho, él se quedó con los recibos originales, por ejemplo, de estos dos casos, del caso de César Jáuregui Moreno y del caso de Maru Campos. Fíjate de qué recibos él se quedó con los originales. Por eso fueron certificados ante un notario. Pues ni más ni menos se estaba quedando con los recibos, se quedó con los recibos originales de Maru Campos y del secretario del ayuntamiento, porque pues así los tiene comprometidos, o los tenía comprometidos. Esperemos que ya no, va a ser muy difícil creerlo, porque ese era César Duarte, un personaje que comprometió a todos, y obviamente como eran recibos ciegos, o sea, no tenía ningún logo, era nada más como un recibo de, sí me lo diste, un poco para salvar al que se los daba, ¿no? Para que tampoco lo fueran a acusar de que se quedaba con el dinero. Entonces a todos los hacían firmar. Un modus operandi de quien obviamente se estaba quedando con todos los recibos para tenerlos a todos bajo control y a todos bajo su férula.
Ese es el modus operandi. Ahora, los recibos, por supuesto que hay muchos que son originales. En el caso de Cruz Pérez Cuellar, del hoy candidato de Morena, presidente municipal de Juárez, que es senador de la República, la Fiscalía General del Estado tiene solicitado su declaración de procedencia para pasar al desafuero y que pueda ser también imputado ante la Fiscalía General del Estado. En este caso, sí hay varios originales de él, porque los hacía firmar. Incluso en el caso de Pérez Cuellar, uno de los testimonios señala, Carmen, que él trataba de distorsionar su firma cuando firmaba. Pero fíjate que incluso en los recibos en los que distorsiona él mismo su firma, los estudios grafológicos, grafoscópicos, señalan con toda claridad que es su rasgo, es su trazo, es su letra. Aunque tú cambies un poco ahí el gancho o lo modifiques en términos de signos o de letras, el trazo es el mismo. Y en otros, evidentemente, están los originales. Era el modo con el que él comprometía a los actores, pues por eso los hizo aprobarle la cuenta pública en el año, perdón, fue la cuenta pública 2015, fue en el año de los mayores desvíos de recursos públicos, pues los sobornos y el cohecho no era por cualquier cosa, pues le aprobaron la cuenta pública donde Duarte había hecho de Chihuahua un latrocinio. Pues eso es el fondo de la cuestión. Ahora, de esto no se dice nada, pues andan ahí con un discurso, por cierto, algunos muy hipócritas, que no sabes qué decepción tengo de algunos compañeros, que eran los que más promovían hace unos meses, el año pasado, te va ¿A a quién te temblar refieres, la Javier? mano. ¿Mande? ¿A quién te refieres? Pues son varios actores políticos que andan ahora, ya no solamente, digo, apoyándola es correcto, pues qué bueno, cada quien tiene en uso de sus libertades la opción, pero que de ahí tengan que pasar ahora también a mentir, a disimular lo que ellos mismos saben, lo que ellos mismos exigían, ¿no? Le va a temblar la mano al gobernador del estado, decían hace un año, hace 2 años, ¿verdad? No se va a atrever a tocar a los miembros de su propio partido. Y yo les dije, pues no saben de quién se trata. O sea, parece que no me conocen. Yo no voy a desestimar el trabajo de los fiscales, que los han traído como mentirosos todo este tiempo por el Estado, cuando es un equipo que ha arriesgado su propia vida, es un equipo que ha comprometido todo en el combate a la corrupción y de repente, porque el partido quiso hacer candidata a Maru Campos, ahora también ellos van a pasar como mentirosos. Eso no. El jueves pasado, el paso más importante que se ha dado, no solamente es un primer paso en la lucha por la justicia en Chihuahua, es fundamentalmente en la lucha por la verdad. Ya nadie se puede burlar del pueblo de Chihuahua. En Chihuahua hay jueces, hay que revisar la audiencia y la resolución del juez para darnos cuenta de la contundencia de esa resolución y de los criterios que el juez ha tenido para esta vinculación. Y esto es un dato muy importante. Ya no va a ser tan fácil de aquí en adelante burlarse del pueblo de Chihuahua. Los podrán engañar con estrategias mediáticas porque pues está volcado, sobre todo los medios duartistas, a la defensa, pero ya es muy difícil engañar a la gente. Dice María Eugenia Campos que en realidad lo que está pasando es que Javier Corral quiere entregar el Estado a Morena. Eso es lo que dice la candidata. Pues sí, lamentablemente eso, que es una patraña, que es un absurdo, es el discurso frente a la imputación. Yo creo que lo que debía haber hecho primero pues, es pedir disculpas, ya salirse de esa montaña de mentiras. Es muy difícil hacer campaña viendo a los ciudadanos a la cara, contando tantas mentiras. Es una acusación que ya la traen desde hace rato. Nace de un grupo de empresarios que la apoyan y que empezaron a esparcir
el rumor desde hace 2 meses, no el rumor, en un chat, yo de hecho hasta me salí de ese chat porque empezaron con agresiones hacia mi persona, pero son ellos los que han estado propalando en distintos chats en el estado de Chihuahua, que yo pacté con López Obrador este asunto porque negocié un préstamo multimillonario con López Obrador y digo, háganme la buena, no me quieren ni reconocer lo que me deben del año pasado de cierre fiscal, pues más un préstamo. Lo que es cierto es que esta es la estrategia con la que se quiere hoy justificar o relativizar el combate a la corrupción, porque lamentablemente, Carmen, lamentablemente, y ese es el escenario en el que yo estoy, tú volteas a la tragedia que está viviendo el país, lo que está sucediendo con el gobierno de la República, y entonces ahí es donde ellos encuentran justificación. Hay empresarios que dicen, pues sí, hombre, sí lo hizo y efectivamente es muy corrupta, pero ella es la que le puede ganar a Morena. Y entonces ahora todo se justifica, porque dicen, el problema de la corrupción ya no es tan grave. Ahora lo más grave es ganarle al Obrador y a Morena como sea. Y yo les he dicho, incluso en mi propio informe de gobierno, Carmen, en mi mensaje político al final de mi cuarto informe de gobierno, les dije que es una apuesta equivocada. Combatir al populismo o a la regresión autoritaria justificando la corrupción es un error, porque se van a quedar con la corrupción y volverá el populismo, porque lo engendró la corrupción de México. Entonces, esta es una salida política. A ver, ayer el primer discurso de su campaña, de Maru, me lo dedicó a mí, o sea, como si yo soy el responsable. Si yo no fui el que tomé el dinero de Duarte, yo no mandé a arreglar mi casa con dinero que le dio el exgobernador. O sea, quieren responsabilizarme a mí de las conductas que ellos hicieron y que querían que yo les tapara. ¿Por qué yo voy a tapar? ¿Por qué voy a poner yo mi pellejo por otros? Yo vine aquí a cumplirle al pueblo de Chihuahua y vamos a seguir en este objetivo. Y bueno, quiero decirte que el próximo 16 de abril viene la otra audiencia de imputación del otro caso. Ese ya no es de la corrupción pasada, ese es de la corrupción actual en el Ayuntamiento de Chihuahua. Eso lo lleva la Fiscalía Anticorrupción. Esa es otra carpeta de investigación, también por sobornos, y eso es con base en una auditoría, en un informe de la Auditoría Superior del Estado. Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando. Estamos viendo también cómo Movimiento Ciudadano pues está actuando en contra de la candidata del PAN en estas últimas horas. Bueno, obviamente este es un tema que política y electoralmente se va a manejar. Yo mismo lo he comentado con distintos actores del propio partido. El partido así quiso postularla. Yo lo advertí con mucha anticipación, no habría excepción alguna, de nada. Y bueno, las decisiones que el partido ha tomado son muy respetables, pero tienen que afrontar ellos las consecuencias, no son responsabilidad nuestra, son las responsabilidades que el PAN tomó, porque además ahora hay una estrategia muy interesante. Ahora las candidaturas te blindan. Antes una candidatura te exponía. Ahora una candidatura parece que te blinda, y entonces todo tiene que ver con motivos electorales y todo tiene que ver por cuestiones electorales, y por eso se están haciendo. Sin embargo, nosotros hemos acreditado en este asunto los elementos que siempre dijimos existen en la nómina secreta. Son varios actores. Bueno, estamos hablando de un desvío de 1,000 millones de pesos, Carmen. La nómina secreta y todos los recibos con los que se quedó Duarte hablan de algunos de cantidades muy fuertes de otros actores que están involucrados, que también están dentro de la investigación
y que también están bajo la estrategia de los ministerios públicos enfocados. 1,000 millones de pesos 1,000 de la millones nómina de pesos secreta. de una nómina secreta que manejaba el gobernador para el control político, mediático, porque pues hubo de todo, ¿verdad? A diferentes actores, no solamente diputados locales. ¿Quién más está en la nómina secreta, Javier Corral? ¿Mandé? ¿Quiénes más están en la nómina secreta? ¿Quiénes no están? No, ¿quiénes más están en la nómina secreta? Bueno, pues son distintos actores. La Fiscalía tendrá que ir generando los procesos de vinculación, perdón, de judicialización para la vinculación, pero sí son distintos actores, empresarios, líderes religiosos, son líderes partidistas, abogados, son distintos. De hecho, ya varios de ellos se han asumido el criterio de oportunidad y han regresado el dinero, porque obviamente esa es una de las condiciones del criterio de oportunidad. Hay 7 personas de la nómina secreta que ya declararon ante el Ministerio Público, que ya aceptaron la responsabilidad del hecho ilícito, obviamente colaboraron con la autoridad en la investigación mayor, que es la que más nos interesa, que es la de Duarte, por supuesto, y regresaron el dinero. ¿Se puede saber quiénes son esas 7 personas? Sí, como no. Bueno, entre ellos está el alcalde con licencia de Juárez, Armando Cavada, que es candidato a diputado federal, el exdirector del Heraldo de Chihuahua, Javier Contreras, el diputado federal del PRD, Hortensia Aragón. Ellos han ido a hacer declaraciones y están bajo el criterio de oportunidad, el mismo criterio de oportunidad que se le ofreció a distintos actores, entre otros a Maru Campos, pero pues ella ya había dicho que todo era una mentira y ya habían hecho una apuesta distinta y está en esta circunstancia también por no asumirse al criterio de oportunidad. Le hubiera costado mucho asumir que fue sobornada por César Duarte durante 3 años. Le dieron sobornos incluso ya cuando era candidata a presidente municipal de Chihuahua. Los que han aceptado, bueno, los que han buscado el criterio de oportunidad de estas 7 personas, de las cuales mencionaste 3, ¿cuánto dinero han regresado al erario chihuahuense? Ahorita vamos recuperados con unos 30 millones de pesos. En el caso de Maru, en el proceso que continuará, deberá regresar el dinero. A ver, van a tener que regresar lo que se llevaron ilegalmente del dinero público de Chihuahua, porque así se lo hemos pedido a todos, lo hemos hecho con todos, y la justicia no puede funcionar solamente para los del PRI o los de Morena o los del PRD o los del Verde Ecologista, porque también aquí hay del Verde metidos en la nómina. Pues tiene que funcionar para todos, si no, entonces esto no es cierto. Entonces es una mentira y yo no iba a quedar como un mentiroso frente a los fiscales que han sido tan leales al pueblo de Chihuahua en esta tarea. ¿Cómo es, Javier Corral, que dieron con esta nómina secreta? Hace algún tiempo, en alguna otra entrevista que nos diste para este espacio, hablaste de que se realizaron diligencias y que se encontraron algo en una casa de de César Duarte. ¿Esta es la historia? ¿Así fue como encontraron la nómina secreta del exgobernador? Este fue el indicio. ¿Cómo fue aquello, Javier? Se realizó un cateo a una de las casas del exgobernador del estado, en Parral, Chihuahua. Uno de los testigos protegidos, o con identidad reservada, como se le conoce, dio datos de donde Duarte había dejado documentos importantes y nos dio el punto exacto de dónde estaban algunas cajas fuertes, en un sótano de su casa. Directamente allá se fueron los ministerios públicos y los policías y se encontraron. En esas cajas fuertes hubo documentos muy relevantes
allí aparecieron copias de recibos de esta nómina que nos llevó a integrar toda la investigación de toda la nómina secreta, ya con solicitudes a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para identificar esos nombres y luego ya identificar una serie de pagos hasta que salió completita la lista de la nómina secreta. Pero ese fue el cateo, el que nos dio las primeras luces de la nómina secreta. Ahí, por cierto, en esa misma cateo se encontró un proyecto de resolución de la PGR sobre el tema del Banco Unión Progreso, de la denuncia que se había presentado en el 2014 en contra de Duarte por el tema del banco, de la compra del banco, y se encontró un proyecto de resolución que le habían obviamente compartido la Procuraduría General de la República para saber si estaba de acuerdo o no con el proyecto de resolución, que obviamente era de sobreseimiento. Se encontró también una agenda completa de mi campaña electoral día por día, que el exgobernador seguía me supongo que con algo de atención porque la tenía diaria. Así fue como se inició todo el tema de la nómina secreta. Y bueno, pues hoy estamos en el caso de María Eugenia Campos, la candidata del PAN, pues ya con vinculación a proceso. Ahora ella va a poder transitar toda la campaña sin problema en términos de sus derechos políticos por los tiempos judiciales. Así es. De hecho, yo creo que una de las estrategias para el diferimiento de las audiencias, hay que recordar que a lo largo de esta audiencia de imputación, se difirieron la audiencia cerca de 8 veces, porque se tramitaron distintos amparos que fueron consiguiendo con jueces federales. El asunto se judicializó en noviembre del año pasado, pero las estrategias de los amparistas hicieron que se difiriera hasta este momento. Luego hay una investigación complementaria de 3 o 4 meses, no sé cuánto se dio, para las investigaciones complementarias. Y entonces, un poco la apuesta ha sido esta, precisamente saltar la elección, ya con un triunfo que puede tenerlo, porque Maru tiene ahora una ventaja visible en las encuestas de las que nosotros tenemos conocimiento, y entonces que este mismo proceso electoral ya determine otro curso, y obviamente pues si toma protesta como gobernadora, que es muy probable que lo sea, va a poder brincar por lo menos 6 años con fuero constitucional el proceso legal. Esa sería la ruta jurídica para ella, es decir, si gana la gubernatura, entonces tendría pues la protección del fuero. Así es, el fuero interrumpe la acción judicial y de hecho la vinculación a proceso no la está sentenciando, la encuentra presunta responsable de los hechos que imputó el Ministerio Público, que fueron acreditados, que fueron demostrados y no controvertidos por la defensa ni por ella. Los derechos políticos, hasta donde yo tengo entendido, están a salvo. Una vinculación a proceso no le desconoce sus derechos políticos de participar. De hecho, su registro como candidata a la gubernatura de Chihuahua acaba de ser confirmado por el Instituto Estatal Electoral. Entiendo que hay partidos que van a impugnar esa resolución, pero creo que el tema está bastante ya desarrollado en nuestro país en esta materia. Creo que solamente el auto de formal prisión o la sentencia definitiva, si fuera de prisión preventiva. Pues, gobernador Javier Corral, seguiremos el caso, desde luego, de lo que está haciendo la investigación Justicia para Chihuahua, que lleva todo este tiempo, y bueno, pues lo que vaya ocurriendo en el camino en relación a la contienda político-electoral que involucra a María Eugenia Campos, en este caso con una
pues imputación tan grave o las imputaciones tan graves que están ya en curso. Seguiremos hablando, Javier, si me lo permites. Gracias, como siempre, por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Un gustazo y muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí, gobernador. Gracias por esta explicación de la nómina secreta de quien fuera gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte. Debo decir que una vez que confirmamos ayer la entrevista con el gobernador Javier Corral, buscamos también a María Eugenia Campos por si tenía algo que decir, por si tiene algo que decir y bueno, pues plantear su defensa en relación a este tema, pero bueno, nos respondieron que en este momento tenía varias cosas agendadas esta mañana y que no podía tomar esta comunicación que le solicitamos María Eugenia Campos, la